Hola, soy Ciela Sad y desde el programa Círculos de la Vereda hoy iniciamos el ciclo de conversatorios con docentes, artistas de nuestro municipio, de manera presencial, continuando de este modo con el ciclo que habíamos iniciado online. Y hoy arrancamos con una compañera muy querida, con Sandra Posadino. Ella es teatrista, es terapeuta corporal y docente, egresada de la Diplomatura en Género de Políticas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora nacional de expresión corporal, y múltiples derivas la llevaron al activismo, a la meditación, a la radio, a dirigir un montón de obras de teatro y muchas más cosas que nos va a ir contando ella poco a poco. Hola, Ciela, muy contenta de estar acá y bueno, y no solo estar yo, sino estar acompañada por este grupo de alumnos de segundo año del turno matutino de la Escuela Pedro Escudero. Así que feliz de compartir. Bueno, necesitaríamos mucho tiempo para poder caminar un poco por todo tu camino hermoso, que me emocionó muchísimo cuando me mandaste todos los documentos, y eso lo quería decir, porque siempre es conmovedor compartir y ver el camino de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, porque la vida y el arte están absolutamente unidas, ¿no? Sí. Yo quería empezar de esta manera, mirá. Stanislavski escribió que un actor necesita de su imaginación, no solo para crear, sino también para infundir nuestra vida a lo que ha creado. Y que está en permanente peligro de desvanecerse, ¿no? También en la vida como en el arte. Y que toda invención del actor debe ser además justificada, fijada, ¿no? Interrogada. Y estas preguntas, hay preguntas claves que él determina, que son ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y cómo? Estas preguntas que nos son tan familiares a quienes abrazamos el arte teatral. Entonces, a partir de estas preguntas tan cercanas a nuestro oficio, poder preguntarte cuándo empezó, qué empezó primero, Sí. qué empezó primero, qué referentes tuviste, quiénes fueron o quiénes siguen siendo tus guías, ¿no? Sí. Y cómo se fueron dando estos aspectos de la experiencia que mencioné al comienzo. Bueno, en realidad empezó hace mucho tiempo. Fui una adolescente que vivió en tiempos de dictadura cívico-militar en nuestro país, así que terminando ese periodo, 1983, una amiga me propuso ir a estudiar teatro a la escuela del Teatro IFT, una escuela emblemática, aparte de esa época, de ese tiempo, con maestros que nos abrían la posibilidad de expresarnos y de comunicar lo que sentíamos después de tantos años de represión, ¿no? Así que ahí fue como el comienzo para no remitir a las experiencias infantiles, escolares y eso que siempre el escenario llamaba, ¿no? Y en esa escuela conocí como maestro de actuación a Enrique Laportilla, que realmente me aportó muchísimo desde su mirada como maestro y desde su valoración en los procesos, ¿no? Tuve en la parte de corporal a Carlos Veiga, bailarín, que después integró el grupo Caviar, y fue descubrir lo corporal de una manera que también me atrajo muchísimo. También técnica vocal, o sea, todo me resultaba apasionante porque después de todo ese periodo, cualquier posibilidad de expresarme, bueno, me llamaba. Así que mi camino empezó a buscar por dónde. Hice 1 año y medio de fonoaudiología porque decía, voy a trabajar la voz con actores. Y después dejé esa carrera, pero dije, no es por acá, es por la parte corporal. Y en aquella Escuela Nacional de Danzas, cursé el profesorado
y paralelamente con alguna formación en lo teatral y en el profesorado conocí también compañeras que estaban como en este mismo camino de lo corporal y lo teatral, y bueno, y ahí empezó también el camino que siempre lo sentí a la par, digamos, entre la docencia y el quehacer teatral. Así que ya te dije desde cuánto hace. Sí. ¿Y la docencia fue elegida o se fue dando? En realidad, ya te digo, yo había tenido en séptimo grado a mi queridísima maestra Angel Curiantum, que siempre la recuerdo, seguimos viéndonos aún hoy, un ser maravilloso y que realmente me abrió la puerta de la docencia y el deseo de la docencia. Tuvieron que pasar muchas cosas porque la vida a veces te facilita o te demora, ¿no? determinadas decisiones, y por eso te digo, cuando ya pude ir como formándome más institucionalmente y estaba en la universidad para fonoaudiología y empecé a ir a los hospitales, a cursar las materias, y ahí sentí que ese no era mi mundo, que no era ahí, y fue la decisión elegida de hacer el profesorado y bueno, y de empezar a ejercer más formalmente la docencia y vinculada a lo artístico, ¿no? Estos encuentros quieren poner el foco en el camino de cada artista docente, pero también en la transmisión, ¿no? ¿Qué significa transmitir un oficio para vos? Sí, eso es lo que me propongo, es que cada quien pueda conectar con su ser creador, con la posibilidad de asumir ese mundo interno, de todo lo que ahí pulsa por ser, por habitar el espacio, ¿no? De algún modo. Valoro muchísimo lo que son las experiencias artísticas, más allá de quien después se dedique formalmente al oficio, ¿no? Todo lo que trae la experiencia artística aquí en la vivencia. Y reconocer, valorar y dar lugar a las propias creaciones me parece que tiene un paralelo con la vida que a mí personalmente me emociona, esto de gestar y parir, ¿no? Gestar y parir los propios proyectos cada vez que sentimos ese impulso de la creación. Entonces, bueno, en las clases vamos tratando de abrir esa posibilidad en cada quien, porque ya sabemos que lo social, aunque hoy son otros tiempos sociales absolutamente diferentes, pero el sistema actúa de forma de mantener todo más o menos quietito y que no haga demasiado ruido. Entonces, bueno, es descubrir cómo vamos a empezar a mover y hacer sonar nuestras voces, nuestro decir, lo que nos interesa contar, esas historias que vinimos a contar una vez que llegamos a este oficio. Qué bueno. Es un planteo poético y es un planteo político. Cuando decimos poético, obviamente hablamos de la poesía como el camino de revelación de lo que no sabemos, y de la maravilla y de la belleza que se revela cuando nos ponemos en movimiento. Sí. Y lo político está siempre presente a partir de los contextos, ¿verdad? Sí, absolutamente. Aparte, nuestras vidas son políticas, cada uno de nuestros actos es político y lo que llevamos a la escena, por supuesto que también lo es. A veces más consciente, a veces menos conscientemente, pero es un hecho político y cuando asumimos eso, entonces sabemos desde dónde estamos hablando. Totalmente. ¿No? Y yo siento que vos lo asumiste hace mucho tiempo. Por todo el trabajo que desarrollaste con el activismo, que me gustaría que por ahí también nos cuentes un poquito de eso. Sí. Yo no te recuerdo en la escuela de
Nacional de Danza, que ahí nos habremos cruzado Sí, en esos años, seguramente. pero sí te recuerdo en los pasillos de la Feria del Libro, que estabas con un proyecto que se llamaba Las Chicas de Blanco, un gran proyecto que tuvo muchos años de desarrollo, y ya después pude cruzarte desde el artivismo, ¿no? ¿Qué significó y qué sigue significando para vos Mujeres de Arte Tomar? Bueno, sí, la compañía teatral Las Chicas de Blanco, que integramos con Claudia Quiroga durante 20 años, bueno, fue un proyecto que derivó en múltiples experiencias, espectáculos, viajes, realmente me posibilitó abrir mucho el mundo de lo que hasta ese momento conocía. Y de esa compañía surge en uno de nuestros viajes ver lo que estaba pasando con las mujeres en distintas sociedades. Nosotros nos encontrábamos en un festival en México y había sucedido el descubrimiento de los restos de las mujeres de Juárez. Y paralelamente en ese momento en Argentina habían sido los casos de Nora Dalmazo y de Marta Belsunce. Entonces a mí me impactó profundamente, siempre cuento esto porque fue realmente ver en la página de los diarios cómo se presentaba a María Marta Belsunce como la santa y cómo se presentaba a Nora Dalmazo como la puta. Entonces, fue en ese contexto, esa realidad, había pasado lo de Tejerina, bueno, una cantidad de casos que generaron esta necesidad de juntarnos colectivamente, de empezar a trabajar con otras para decir desde el teatro, basta esta violencia. Y bueno, así surgió convocando a compañeras, Mujeres de Arte Tomar, como colectiva de mujeres artistas. Esa colectiva después fue creciendo, integró a otras mujeres que por ahí no venían del campo artístico, pero sí les interesaba hacer la experiencia artística o activista de estar en las calles con un posicionamiento. Eso también para mí una de las experiencias muy nutricias que tuve fue cursar la diplomatura en Géneros, Políticas y Participación en la UNS, que coordina Marisa Fournier, y ella decía, nos formamos para incidir en las agendas públicas, para transformar esta realidad. Entonces ese fue como un faro, decir, bueno, queremos una sociedad libre de toda violencia, en equidad, y con la herramienta artística como llave para esa transformación. Entonces, bueno, estuvimos mucho en las calles, hicimos un trabajo, creo yo, que fue convocando, nucleando, participando. Hubo acciones que hicimos con cientos de mujeres y activamos mucho acompañando la promulgación de la ley de ILE teníamos un calendario de acciones, sigue existiendo, yo no estoy en este momento activamente en la colectiva, pero bueno, ahí he dejado semillitas, el nombre, el pulso, hay un pulso característico que también surgió de estar ahí pulsando ese presente. Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Como ese activismo te trasciende a vos misma, porque hoy podés no estar activamente en la colectiva, pero es impresionante la cantidad de mujeres que están en ese movimiento. Y lo importante es de generar un movimiento. Hablando de movimiento, ¿no? Y de que somos profesoras de expresión corporal y amamos el movimiento, que generar un movimiento que todo el tiempo se debe absolutamente transformar, ¿no? Sí, porque como decías antes, los contextos también van variando y van surgiendo. De hecho, estos años de pandemia también influyeron en lo que eran las colectivas artísticas, porque bueno, ese espacio público, calle, en donde sucedían una cantidad de propuestas, bueno, dejó de estar habitado y bueno, y es lo que
hay que recuperar también. Sí. Y en qué hermoso momento, me parece a mí, o qué momento oportuno, llega la invitación a ser coordinadora de esta querida escuela de formación actoral Pedro Escudero, ¿no? También en un momento muy sensible, social y políticamente. ¿Cómo lo vivís esta nueva...? Es un desafío enorme. Yo ya soy docente de la escuela desde 2014. Y bueno, me interesa justamente también desde un espacio de formación que haya, ¿no? Traer esta conciencia de lo social, que no sea una escuela aislada de su contexto. Esta escuela en particular nunca lo fue, siempre tuvo ese vínculo con lo que pasa, es una escuela del conurbano, tenemos una identidad conurbana, quienes la habitamos y quienes generamos desde aquí eso, formación, espectáculos, articulaciones, porque esta oportunidad de coordinar trajo también la apertura de otras líneas de acción de la escuela, como es la de extensión cultural, que nos posibilita articular con otras instituciones o con otras dependencias dentro de la municipalidad y generar propuestas. Y también el área de laboratorio de creación, también con propuestas de espectáculos y de formación. Entonces se multiplican los espacios de formación, los años regulares de la cursada, más los seminarios, más lo específico de cada área, y la presencia en la comunidad, que eso para mí es importantísimo para estar en red con el barrio, con el municipio, con las personas, por supuesto. Claro, claro. El teatro como territorio, ¿verdad? La importancia de trabajar eso, el teatro en el territorio y el territorio también desde una mirada teatral. Me parece que es súper interesante para este momento. ¿Qué te gustaría como deseo, ¿no? De poder... no me gusta hablar de futuro, pero por ahí en lo inmediato, ¿qué te gustaría que poder generar desde este nuevo rol? Y teniendo en cuenta, bueno, este momento tan agitado. Sí, justamente voy a retomar algo que dije al principio, que es encontrar nuestra conciencia de ser creadores. Para mí eso es una llave maravillosa, porque nos permite reconocernos y reconocer al otro también como un ser creador. Y creo que esa posibilidad también a su vez va generando la trama de lo grupal, de lo social, y esa trama es lo que siento que está herida, absolutamente herida. Y tenemos la posibilidad de nuestro oficio de ir proponiendo una reparación de esa trama, una mirada diferencial de lo que es el otro, de lo que son las situaciones, y hacer nuestro aporte desde nuestro oficio como espejo para que podamos mirarnos y elegir. Hay algo de lo íntimo, personal de cada ser de esta sociedad que tiene que ver, mirar, observar, contemplar, cada vez más profundo ese mirar para poder elegir cómo seguir. Y ahí entra la meditación, Sandra, porque vos también en una de tus propuestas planteás la medita-acción, que me parece súper también interesante, y a veces cuando la palabra meditación genera muchas cosas. Genera, no a mí en lo personal, porque también desenvuelvo esa
ese área, que no es un área, ¿no? Es un compromiso con la propia vida. Pero ¿cómo desarticulamos esta idea, esta resistencia a la meditación, que no es otra cosa que mirar esa herida, mirar también la luz Exacto. de la Sí, herida? sí, sí, es una toma de conciencia, ¿no? Nos permite ese acto de conexión, primero con una misma y después con los círculos que se van abriendo a partir de lo personal. Como mi lenguaje, digamos, es el movimiento, por eso también me resulta como una bella práctica la meditación en movimiento, y es lo que propongo con meditación, o encontrar también esos puntos en común. Y también este recorrido, este camino me llevó a otros lugares, como reconectar con la espiritualidad, que era algo que tenía como, lo había dejado atrás, confundiéndolo con lo religioso. Ya desde mi infancia, digamos, había hecho ahí un corte, peleándome con lo religioso sin darme cuenta que lo espiritual es otra dimensión, ¿no es cierto? Y entonces la meditación también nos permite conectar con esa conciencia más sutil, con esta percepción de unidad con lo que nos rodea, y no sentirnos tan solitos. Exacto, claro. Poder Claro. sentir, percibir esa red que nos une, que tantas veces en las clases sucede, ¿no? Absolutamente. Esa percepción, esa conexión, y bueno, sí. y poder llevarlo a lo cotidiano, llevarlo a nuestras vidas, poder tener una relación de amistad con la vida, ¿no? Exactamente. Claro. Eso me convoca. Ser conscientes de que somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, como dijo por ahí un filósofo antiguo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado sos la primera de las entrevistadas así de manera presencial. Así que un honor, un agradecimiento grande, y abro el juego a los alumnos y alumnas aquí presentes para que puedan, claro, o simplemente reflexionar también sobre lo que nosotras conversamos, qué les despertó, qué tienen ganas de decir, expresar, hablando de que estamos en un espacio de expresión, ¿no? Si tienen ganas, es una invitación. Bueno, yo, las cosas que dijo Sandra, a mí me sirven mucho siempre, porque ella tiene esa forma de decirlo de una manera que te llega realmente al alma. O sea, yo he pasado por distintas circunstancias, y ella, con una sola palabra, es como que me abrazó. Estábamos a distancia, fue a través de un teléfono, y ella me hizo ella solamente me dijo: quérete. Y esa palabra para mí me resonó tanto que yo, o sea, uno no se pone todos los días a decirse me quiero, sería re egocéntrica y todas esas cosas, pero de la forma que a mí eso me ayudó fue para decir, vos podés, ¿no? Yo soy grande y me planteaba un montón de veces qué hago acá. Y sin embargo, después de ver ella la vimos el año pasado, a partir en agosto, después de la cuarentena y todas esas cosas que tuvimos. Y realmente, así como era por Zoom, era personalmente. Pero cuando me dio el abrazo ese que yo necesitaba, ahí me di cuenta de que una persona, estamos estudiando para ser actores y todo, no tenemos dos caras, porque no es que siempre uno va a andar sonriente pero a ella yo la vi siempre de la misma manera, como que no tenía dos caras para decirte a vos cosas lindas y después va, ay,
No, entonces bueno, eso creo que esa la representa Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy hermoso. ¿Alguien más que quiera preguntar o expresar algo? Bueno, Yo solo quería decir que siempre me quedó muy presente en las clases que nos decías actitud de ofrenda. Y creo que eso es algo muy hermoso para el proceso que estamos viviendo y como esto también de unidad que compartías con lo de la meditación. Eso me parece hermoso, un recurso hermoso. Gracias. Yo quería compartir algo. Sí. Que a mí me parece que no tenía tanta idea de este trasfondo también político que has tenido en cuanto a la experiencia de las mujeres. Y me parece curioso también que justo ahora la escuela está habitada por muchas mujeres, también las docentes que nosotros estamos teniendo este año son todas mujeres. Y a mí me mueve mucho eso, por más que obviamente no comparto las mismas experiencias, pero siempre me sentí muy en contacto con mi feminidad. Entonces creo que es habilitarlo y traerlo y sentirme cómodo en ese lugar es muy importante y bueno, me gusta eso de tratar de llevar esa idea de la no violencia no solo en lo teatral sino también en la vida. Creo que está todo intercomunicado y a través de la formación lo voy como asumiendo cada vez más, ¿no? Que no es solo que venimos acá a hacer teatro, sino que el teatro es como una forma de vivir. bueno. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida también a la presencia de los alumnos y alumnas que decidieron estar acá, que también ofrendaron su tiempo, y como Sandra, y también a los compañeros y compañeras que nos están filmando, que también están acá trabajando y acompañándonos en esta hermosa tarea. Bueno, y gracias también al municipio de Morón, a la cultura de Morón, por propiciar este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias.